la conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurak. En estos encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Vamos a leer en el programa de hoy una pregunta y la respuesta que Daniel Gagliardo ofrece en el cuaderno número 3 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Ley de Purificación. La pregunta dice: siento mucho amor y devoción por el camino, porque no es suficiente para que todos los cuerpos, el emocional, el mental y el físico, respondan. ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Somos nosotros mismos los que interferimos con el trabajo de la ley de purificación? El hecho de reconocer energías, comienza su respuesta Gagliardo, de corte superior, las cuales podemos expresar o simbolizar como amor y devoción, no ejerce por sí solo un profundo efecto purificador en la conciencia. Si bien hay una etapa donde los seres humanos empezamos a descubrir el universo de las energías
y sus sentidos circulatorios, así como la percepción de las leyes internas y una gradual sintonía para con ellas, esto no es por sí mismo motivo para que opere en la conciencia un proceso purificatorio. Hasta que los vehículos no vivan, no atraviesen, no agoten toda una etapa preparatoria con salida hacia los aspectos purificatorios necesitados, el hecho de que percibamos activas energías de devoción y amor no será suficiente. Esas energías tendrán que posibilitar y confirmar el rumbo, la orientación de nuestra conciencia. Tienen que servir para facilitarnos ejercer, por medio de su percepción, entrega y persistencia. Operarán como potentes estímulos, pero por sí mismas no son excluyentemente purificatorias, sino la resultante de anteriores coyunturas purificatorias, abriendo paso para ello. La cortina musical que nos va a acompañar en todo el programa es una obra y una ejecución del hermano Wionak. Su título, El Eterno Trascender. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Volvemos de los anuncios y vamos a leer de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino, cuaderno número 3, Ley de Purificación de Daniel Gagliardo, unos párrafos de la página 21. Si la cualidad de nuestra búsqueda nos torna aptos para llevarnos a emprender un proceso purificatorio, el tránsito del mismo nos guiará para seguir avanzando en la profundización de nuestro rumbo interno. Es importante reforzar a aquello para no estancarnos en una condición determinada, sobrellevando la proyección de nuestro compromiso con el desenvolvimiento subjetivo hacia los planos externos. Desde el momento que un ser, por apertura interna, pasa por ciertas pruebas de forma inmediata, debe persistir en la profundización, la interiorización, en sostenerse en esa actitud e ir hacia el propio centro de conciencia, abriendo la posibilidad de acompañar de un modo lúcido aquella energía que está operando como purificación. En definitiva, cuando esa purificación termine de desenvolverse en grado suficiente, aquello que va a dejar a favor del ser es mayor lucidez o disponibilidad. Entonces, un ser que se estuviera tornando más lúcido, no buscaría evaluar ni medir las coyunturas emergentes con el intenso empecinamiento que la mayoría de quienes componemos la actual cultura planetaria buscaría hacerlo. Este individuo manifestaría ya una adhesión activa respecto a la voluntad de su propia esencia. Presentamos el tema que vamos a profundizar en el día de hoy. Toda situación es purificatoria. Y el primer bloque lo titulamos Pruebas, Karma, Dharma y Neutralidad. Una persona asistente pregunta qué diferencia hay entre karma y pruebas
y si la neutralidad es el Dharma. Y luego una persona comenta que está leyendo un libro de Gagliardo y dice, no lo entiendo. Escuchamos entonces pruebas, karma, dharma y neutralidad. Las pruebas son herramientas de la ley kármica. Son una de las principales herramientas. Quiere decir, karma es la ley, prueba es la herramienta de la ley. Entonces, la ley de karma, cuando encuentra una sociedad, una cultura, una civilización con ciertas características, tiene que trabajar para darle un formato específico a las pruebas que puedan ser herramientas para encaminar las características que tiene esa civilización. Entonces, en realidad, las pruebas son la herramienta fundamental que tiene la ley de karma. O sea, las pruebas que tienen que ser entendidas en un carácter muy amplio, porque en realidad todo lo que la ley de karma nos presenta a nosotros, nos lo presenta a través de la herramienta de las pruebas. No hay nada que no presente a la conciencia la ley de karma que no la ponga a prueba a la conciencia. Entonces, a medida que el ser va respondiendo de un modo más elevado a las pruebas, la ley de karma puede variar la condición o cualidad de las pruebas. Y de hecho, para cada estado de conciencia de los seres que componen una civilización, hay un rango de pruebas diferentes. Por eso las pruebas no sirven del mismo modo a todas las personas. Ni la ley de karma pone las mismas pruebas a todos. El ser recibe las pruebas que él está en condiciones de enfrentar, pero que también él está en condiciones de aprovechar el saldo que le ofrece la prueba. No solo de enfrentar, sino que la prueba tiene una característica específica para ofrecerle a él el saldo correspondiente en caso de que él le dé el tratamiento justo a la prueba. Entonces, un grupo como este tiene pruebas para enfrentar que en cierto sentido afuera no se presentan como pruebas. ¿Por qué? Porque habría que estar en un contexto grupal evolutivo para que la energía ponga a prueba de determinado modo. Ahora, como el desequilibrio planetario no queda solamente detrás de la tranquera, sino que pega saltos acá adentro a cada rato, a veces tenemos pruebas que afuera no se enfrentarían y también tenemos pruebas que ya no tendríamos que estar pasando porque son iguales a las de afuera. Entonces esas son las complicaciones que a veces se dan, que la mayoría de los universos, de los circuitos cerrados, acá en la Tierra, entendemos conjuntos y subconjuntos como universos, no son heterogéneos, no son suficientemente heterogéneos. Por eso hay de todo para enfrentar. La neutralidad es más que el Dharma, es más, porque cuando el ser ya no está bajo ley de karma, por lo cual no tiene que transitar la experiencia dármica, él profundiza la neutralidad en una medida aún mayor. Es decir, la neutralidad es un aspecto interior de la existencia, mientras que el Dharma es una experiencia externa en relación a la instrucción recibida. Dharma es la cualidad o condición con la que cumplimos con la ley de karma. Karma es la ley, Dharma es el cumplimiento que la conciencia hace en el ensayo con la ley. Y la neutralidad es el componente principal ¿para qué? Para que la condición de ensayo dármico vaya creciendo en la medida que el ser puede ser cada vez más neutro, más estable, más imparcial, más impersonal en el cumplimiento de la ley. Cuando se acaba tu trabajo con la ley de karma, se acabó tu trabajo con el Dharma. ¿Por qué? Porque karma es la ley y el Dharma es el cumplimiento elevado con la ley, cumplimiento correcto de la ley, la ejecución correcta de la ley. Llega un momento que salís de la ley de karma, ya no tenés forma de hacer una experiencia dármica. Sí, es Dharma, porque estás bajo ley de karma. Solo que es la expresión más alta de Dharma que vas a hacer antes de salir de la ley de karma. Porque hay un aspecto dármico, los aspectos superiores dármicos, que tienen que contar con un grado de energía de impersonalidad, de neutralidad, de energía interna. Seguí leyendo, déjalo, algún día se te aclara. Tal vez no era dejar de leer el libro, sino tener la flexibilidad de entender que transitoriamente hay algo que no pudiste percibir. Y seguís leyendo el libro y te prepara para entender lo que pasó que no entendiste.
porque en el libro hay un camino a recorrer. Si uno deja el libro porque no entendió una parte, está por entendido, da por sobreentendido que no va a entender lo que sigue. Y a ver, esto no es una escala numérica, que si no aprendiste a contar 1, 2, 3, 4, y te falta un número ya no puedes seguir. Un libro es un universo, y en un universo, uno, en ciertos momentos o situaciones, hay cosas que no les puede dar tratamiento del modo que se supone que les tendría que dar, entonces hay otras que sí le puede dar tratamiento. Entonces, es un microcosmos, un libro es un contexto microcósmico. Entonces, sugerimos siempre que no dejen de leer. O si están escuchando una cinta, una charla grabada, no la apaguen porque no entendieron, o vuelvan para atrás 20 veces a ver si la entienden. Sigan. Porque la capacidad cognitiva no es estrictamente la capacidad racional. La capacidad cognitiva es un aspecto que cada vez gobierna más ocultamente, pero efectivamente la propia vida interna ofreciéndola al ego. Si no, uno sigue apostándole a la cognición racional. Tengo que entender para tener conocimiento, y eso es una mentira. Por eso nos hacen estudiar tanto para cosas que no sirven para nada. Claro, cuando uno la quiere usar forzosamente para algo que es subjetivo y supramental, va a estar en dificultades. Lo que no quiere decir que la vida supramental no puede estimular tu razón para comprender cosas subjetivas, porque hay un orden circulatorio que no sirve. Quiere decir, hay un carácter transitivo que no permite eso, pero hay otro sentido circulatorio que sí lo permite. Quiere decir, la razón, estimulada por las leyes supramentales, es capaz de superar sus limitaciones. Mientras que la razón misma, intentando tomar por asalto las leyes supramentales, hace el ridículo. Porque el mismo hecho de querer forzar comprender algo de un modo determinado, está mostrando que esa mente, esa razón, esa mente racional, no entendió el juego. Por eso le decíamos a la hermana que el tema no era dejar de leer el libro, sino seguir leyéndolo, sin conflicto. Porque si no estaríamos intentando, de algún modo, que ella entendiera eso que no entiende. ¿Cómo no lo va a entender? ¿Cómo no lo va a entender? Porque no es necesario. Nadie dijo que en un libro que está amparado por la energía interna, uno tenga que ir en un orden sucesivo de comprensión. Porque entonces lo que está confirmando es que algo que está amparado por la vida interna responde a las mismas leyes que la materialidad y el razonamiento. Y no es así. Hay aspectos muy profundos a veces colocados en los primeros párrafos. Sí, porque, a ver, la energía sabe cómo somos. A veces necesitamos el agua fría primero, después el agua caliente, o viceversa, el agua tibia, o tropezarnos apenas empezamos a caminar, o tropezarnos dentro de 10 cuadras. ¿Qué sabemos? Nadie sabe. Lo importante es que nosotros entendamos que no hay un orden preestablecido y que no hay forma, ni debiera haberla, de creer que hay un ordenamiento que es mejor en términos cognitivos para ir aceptando y digiriendo las cosas. A ver, convencionalmente se dice que los postres van al final de la comida. ¿Y por qué no pueden ir adelante? Por ejemplo, ¿qué es un postre de comida? Son cuestiones culturales. Bueno, con el conocimiento pasa igual. Así que, de última, si en algún momento sentís que estas palabras te resuenan, en vez de dejar el libro, retomalo. Y si no entendés, ¿qué problema hay? Y si no entendés el resto, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Seguro, es que en realidad toda situación es purificatoria y toda situación representa la energía de instrucción. Entonces, si toda situación es purificatoria, retira de nosotros lo inservible, una situación. Si estamos abiertos a ese poder, a esa voluntad interna, cósmica, oculta en la situación, esa esencia oculta en la situación, nos retira lo inservible, nos instruye. Y esto es cualquier situación, no algunas y otras no. Solo que nuestros preconceptos discriminan situaciones. Pero si nosotros realmente pudiéramos mirar realmente receptivos
recibir de un modo receptivo, abrazar cada situación como lo que es, entonces nos purifica, nos instruye, es una gran oportunidad de transformación, toda situación, no alguna. Solo que permitimos que algunas puedan operar de ese modo porque con la mayoría de las situaciones presentamos una faz rígida, la mejilla equivocada le presentamos a la situación. Son maravillosas esas situaciones incómodas. Continuamos leyendo la respuesta que Gagliardo ofrece en el cuaderno número 3 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Ley de Purificación. Esta es la respuesta a un estudiante. Son muchos los seres en el planeta que tienen una percepción de las referidas energías de devoción, amor, así como de otras tantas que buscan revelarse, manifestándose a su campo de conciencia, en ocasiones casi como un sutil vislumbre. Sin embargo, en una inmensa mayoría, aquellos seres están estancados, con diversos grados de dificultad. De no existir una profunda intención de transformación, la purificación puede sufrir estancamientos a consecuencia directa del compromiso de la personalidad con las influencias del mundo formal. Análisis, especulaciones, suposiciones, creencias, apegos, posesividad, inercia, entre una gran gama de matices kármicos, condicionan el proceso purificatorio a una regulación propia de los ritmos naturales, aún muy influyentes, siendo que en la actual transición planetaria, los seres prontos para nuevos patrones de energía deben comenzar a responder a los ritmos y condiciones del patrón supranatural. Luego de escuchar a Huamaitlán, pasamos a un silencio bajo formato musical. Escuchemos a Nikashnok interpretando su obra, Purificando.
Luego de escuchar el silencio musical con Nikashnok, vamos a leer de la página 32 y 33 de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino, cuaderno número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. Aquí en la materia, todo debe ser probado continuamente. Los individuos de la superficie terrestre, de continuo asediados por fuerzas disuasivas, deben por medio de la actitud con la que enfrenten las pruebas ensayar y transitar fidelidad interior. Si de este modo no pudieran confirmar la meta a la cual se encaminan, por ningún otro medio podrían hacerlo. El territorio de las pruebas es el mejor de los campos donde aquello puede ser manifestado y ensayado. Solo ante una verdadera situación de prueba, los seres pueden aplicar el verdadero conocimiento recibido, la esencia de la instrucción, expresando el nivel de conciencia alcanzado. Nadie debería creer que llegado a un determinado estado o nivel, todo se tornará más fácil, que a partir de allí solo existirán facilidades. Lo que acontecerá es que la purificación transcurrida por el individuo le permitirá repulsar volúmenes graduales de superficialidad. Se tornará paulatinamente, poderosamente simple, lo que equivale a decir que contará con el poder insustituible de la simplicidad. La precisión de la síntesis se tornará una energía dinámica en su ser. De este modo, alende el tenor de las pruebas o servicio que la vida única para él coloque, la ausencia de lo superfluo en su relación con la realidad operará como una eficiente cualidad, pudiendo percibir lo esencial y legítimamente importante, pasando a dar tratamiento a las situaciones de prueba conforme a los estímulos que desde el nivel del alma le fueran ofrecidos. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Retomamos el programa, entramos en este nuevo bloque del tema central del día de hoy, que es titulado Toda situación es purificatoria. Este segundo bloque lleva como título Urauma y la instrucción. Una persona comenta en un día que Daniel Gagliardo compartió que Urauma estuvo presente en un estudio. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Más que un día, recuerdo algunos días que no estuvo. Sí, hermana. La multiplicidad de combinaciones de energías a nivel jerárquico es inmensa en los niveles internos de la vida. Acá podemos contabilizar, ¿cuánto? 30, 35 personas. En los niveles internos, que no hay una limitación espacio-temporal, la presencia y actividad de las energías es profusa. No existe el viciamiento de espacios, no existe limitaciones como las que vivimos acá en el mundo tridimensional, ¿no? Así que eso es inmenso. Cuando se dice que una jerarquía está siendo percibida, lo que se está señalando es que esa jerarquía asumió, o por lo menos permitió para esa conciencia que la percibe, la actividad principal que se está desenvolviendo internamente, lo que no inhabilita
a otras conciencias, porque en el mundo interno todas las conciencias trabajan en complementariedad. Entonces nosotros estamos en un área del planeta riquísima, riquísima por las condiciones que tiene. Y dentro de ese contexto, que es el Valle de Erx, estamos dentro de una campana que fue prevista kármicamente para ser alimentada en función y en relación a la energía del Iruma. Quiere decir, en este lugar puntualmente hay una actividad propia de las jerarquías de Erx y de otras jerarquías, porque hay participación de jerarquías que son de otros centros también. Hay una actividad inmensa, solo que nosotros, por estar tan limitadamente en contacto con el mundo interno, solemos no percibir eso, sino raras excepciones donde la misma conciencia interna de nosotros y la misma jerarquía habilita un estímulo para que esa realidad pueda ser percibida. Porque nosotros, por nosotros mismos, dada nuestra complicidad con el mundo tridimensional, no tenemos la capacidad de percibir lo que es por encima de la mente. No tenemos. Cuando percibimos algo es porque esas energías, esas jerarquías y nuestra conciencia interna y las leyes subjetivas, por algún motivo consideran que tienen que ser percibidas o que tienen que manifestar un aspecto de su existencia y ser percibido ese aspecto bajo condiciones específicas. Pero nosotros en realidad no tenemos posibilidad de percibir nada fuera del rango tridimensional. ¿Por qué? Porque vivimos una separación tan grande entre nuestra realidad interna y nuestra realidad externa que hace imposible que sea de otro modo. Entonces, en ocasiones, la energía, que es lo que respalda todo eso, habilita la percepción de algunos de nosotros de lo que está aconteciendo parcialmente en los niveles internos, porque no es la totalidad de lo que está pasando, porque la totalidad es inabarcable para nosotros. Nosotros no tenemos la posibilidad de poder percibir la totalidad de la dinámica que la energía imprime subjetivamente. Por ejemplo, en un estudio, o en el centro en general, o en el valle en general, en el planeta en general. Porque nuestra organización psíquica es tan limitada que lo recibiría como un shock insalvable poder percibir el conjunto, la totalidad, la magnitud de esa dinámica, de esa actividad energética. Cuando decimos energético decimos todo lo relativo a lo que es supramental. Entonces sí, ciertamente, muchas veces se ha percibido. Nosotros tenemos una situación de un estudio hace muchos años, donde, esto lo contamos también varias veces, creo que está en los libros también, que recibimos información interna que no teníamos cuando una pregunta nos iba a poner a prueba con esa información. Y se nos permitió registrar la fuente, que era Urauma, de la información. Entonces, llegaban las preguntas, ¿sí? Estaban ya sobre la mesa, y me tildan. Ah, bien. Estaba ahí la pregunta. Ah, que la sabe todo este tipo. No sabía. No lo sabía. No. Porque, a ver, nadie puede imaginar la totalidad de preguntas o situaciones que la gente puede presentar. Porque no se trata de ser un juego imaginativo. ¿Cuántas veces dijimos, si uno necesita una información, la va a recibir? Si no la tiene, ¿para qué la quiere? A ver, es como si yo enfermizamente me pusiera a la noche a pensar, ¿qué me pueden llegar a preguntar? A ver. Y no se me ocurre nada. Claro, no se me ocurre nada. Ustedes podrán preguntar siempre lo mismo, pero a mí no se me ocurre qué. A ver, tengo que tomar recaudos. A ver si un día me preguntan ¿de qué? Ni idea. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay condiciones específicas. Cuando uno está dando una charla, ya sea como la damos en ese momento, con las preguntas escritas y la gente sentada así, o en círculo, estás oficiando una ceremonia de instrucción muy puntual. Entonces, una ceremonia de instrucción no es un hecho aislado donde te ponen a prueba para atender la vida cotidiana en sintonía con tu interno. Tiene un grado mayor, si queremos llamarle de pretensión, porque es un equipo el que trabaja.
es un equipo. No es el tipo que está ahí, que se sabe 2 o 3 cosas y entonces las maneja. Es un equipo, ¿se entiende? Un equipo donde, por ejemplo, si el que tiene que patear la pelota no tiene la pelota, viene uno y se la pone, como hizo en ese caso, que nosotros teníamos que patear una pelota y si no hubiera sido esa soplada, hubiéramos dicho, no tengo información de eso. Es que hasta ese momento era la respuesta cantada que íbamos a dar. Porque ¿qué iba a hacer? Iba a empezar a payar. Si rima, sirve. No es así. Uno no se puede poner a payar. Y sin embargo, esa situación que se repitió después muchas veces en distintas situaciones, en momentos donde me hacían consultas por WhatsApp, por ejemplo, me llegó una consulta respecto a algo, una determinación, algo que había que definir. Miraba ahí y decía, ni idea, porque no tenía información. Y de repente el otro WhatsApp me decía, tiqui, tiqui, tiqui. Ah, bien, ahí está. Listo. Es lo mismo, pero con WhatsApp me pasó muchas veces. ¿Seguro? A ver, no hay pregunta estúpida ni pregunta fuera de lugar. Nos ha pasado percibir. En este lugar menos, pero en otros lugares nos ha pasado percibir. Fuera de acá, en otro lugar de Argentina o del mundo, que me preguntaban para ponerme a prueba. Lo han hecho muchas veces. Y bueno, el libretista es perfecto. Después uno hace lo que puede. Así que las preguntas no son tontas, no son inservibles, y la capacidad de actualizar la conciencia ante la energía de la pregunta, que también está actualizada, aunque te la hayan hecho supuestamente 20 veces esa pregunta, la energía con que te la están colocando nuevamente ahí es renovada, es nueva. Y si mecánicamente tuviera que responder a una pregunta que fue renovada internamente para ser puesta ante una cantidad de gente que nunca estuvo junta de ese modo, porque acá vivimos residentes, vienen visitantes, pero la combinación energética, incluso con las mismas personas, es totalmente diferente. Percibimos muchas veces que hay personas que nos preguntan supuestamente por primera vez algo que a la persona ya se lo contestamos 2 o 3 veces. Y sin embargo no lo tiene registrado porque por algún motivo no pudo sintonizar la energía de la respuesta y estamos atentos, contestamos nuevamente con la característica que vibratoriamente nos están estimulando para liberar y tal vez en ese momento sí entiende. Es más, sin recordar que ya lo preguntó varias veces. Seguro. Eso pasa continuamente, porque tiene muchos niveles de lectura. Y cuando decimos de lectura queremos decir no solo de las palabras, sino queremos decir que según uno va sintonizando gradativamente, gradualmente, va sintonizando nuevos aspectos de la realidad que ayudan a su transformación, también el libro, que es una estructura dinámica, habilitada internamente, ofrece cosas que antes no te ofrecía con el otro estado de conciencia. Exactamente, es un enriquecimiento mutuo, es complementariedad, hasta que lleguemos, tal vez, si todos avanzamos suficientemente, a no tener que hacer más reuniones de preguntas y respuestas. Porque eso es una cuestión transitoria. La humanidad no va a utilizar una herramienta como esta eternamente. Tal vez lleguemos hasta el fin de la transición preguntando y respondiendo. O tal vez lleguemos al final de la transición en reuniones de profundo silencio y sinergia. Nadie sabe. Nosotros acá en este lugar no tenemos preferencias. No tenemos preferencia ninguna. Si alguna vez la energía nos dice, llámese a silencio, no responda más nada, Urauma instruía acerca de la luz, sin que esa instrucción necesariamente hiciera continua referencia a ella. Urauma, de modo altamente práctico, mostraba aquello que el ser puede realizar
cuando no pierde el rastro del eterno ofrecimiento lumínico del que se torna destinatario. Como conciencia, se donaba cual testimonio de aquello que, aún pasando desapercibido para la mayoría, era la verdad de la esencia revelándose, despertando en los espejos internos de una gran cantidad de individuos rescatables el llamado hacia la vida cósmica. Su energía, si bien podría señalarse como principal dentro del contexto de estos escritos, también operaba con otras fuentes, a modo de entidad, con armonioso sincronismo. Los acontecimientos descritos guardan consecutividad cronológica dentro de algunos segmentos, pero no a lo largo de toda la obra. La organización de estas páginas debe ser considerada con base en los ciclos internos que, tanto nuestro grupo como la mayoría de aquellos a quienes están destinados, transitan o se disponen a transitar. Esto es de la página 13 y 14 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Avanza. Vamos a terminar ahora la lectura de la respuesta que Gagliardo ofrece a la pregunta que hace un estudiante y que se desarrolla en la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, en su cuaderno número 3, Ley de Purificación. Es muy importante el trabajo de acompañamiento consciente que concretemos en las etapas purificatorias. Pero hasta que un ciclo, hasta que una actitud de fortalecimiento y confirmación sea alcanzada y toda esta acción purificatoria que los vehículos deben sobrellevar no esté lo suficientemente desenvuelta, vamos a seguir percibiendo y experimentando aquellas energías de amor y devoción con la condición propia de la etapa kármica que aún no hemos podido trascender. Devoción y amor, como cualquier otra expresión de la energía única, son reguladas por la relación del ser con su conciencia interna, permitiendo simultáneamente que una parte del ser vea con mayor claridad el rechazo, la retracción, el desgaste que produce la actividad fricativa habilitada por la conciencia material. Debemos sumergirnos, donarnos al fuego presente en lo interno y superior. Ese fuego acciona purificando y su potencia y volumen se regulan por medio de aquello con lo cual osamos alimentarlo. Nunca su llama excederá nuestras posibilidades. Sus requerimientos se satisfacen con la medida justa de aquello que en nosotros es inservible
y nos aleja de la genuina libertad. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. En ERX conocen nuestro destino cósmico, así como nuestro origen. Esto habilita a esa elevada civilización la capacidad de acompañar nuestra ascesis, custodiando la ceremonia iniciática, siguiendo el preciso camino demarcado por la luz. Los conjuntos de mónadas reciben impulsos en ERX, claves para sus futuros estadios evolutivos. Aprenden a sintonizar diversidad de energías que revierten progresivamente en la instalación del nuevo patrón planetario emergente, potencializando, según el caso, la experiencia ofrecida por las escuelas internas. Algunos de aquellos conjuntos asumen tareas que involucran reuniones de almas y de individuos en el plano material que pasan a servir como extensiones de ese potente centro planetario en la superficie terrestre. Así, en la contraparte material del Valle de Erx, nuestro grupo fue impulsado a asumir una tarea evolutiva, con la exclusiva finalidad de sostener por medio de la práctica de vida grupal nuevos patrones de existencia, así como un grado de colaboración para la implantación de ciertas energías sumamente necesitadas para la definición de la transición de la superficie terrestre hacia la ley de ciclos. Vamos a leer de la página 72 y 73 del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, de Daniel Gagliardo. Esta es una pregunta que se le hace a Daniel, que es la siguiente. ¿Qué pasa con nuestra aura cuando nuestra alimentación es primitiva, con consumo de carnes y productos industrializados? Y Daniel responde, el aura guarda una condición directa con el estado de conciencia del individuo. En etapas donde él se encuentra sumamente identificado con los aspectos materiales o externos de la vida, aquel campo energético solo es expresión de su existencia psicofísica. En tal sentido, su aura presentará condiciones de mayor limitación si su alimentación es primitiva o involutiva. Guardará, desde un cierto punto de vista, semejanzas con el campo de energías que rodea a los animales de mayor evolución. En la medida que un individuo va transcurriendo su despertar interior, avanzando en su ascesis, aquella transformación comienza a reflejarse en su aura. Esta
como campo de energías, pasa por una purificación que, de ser acompañada por un proceso alimenticio evolucionado, se facilita grandemente. Cuando la alimentación pasa a ser una de las tantas maneras de sostener la actitud correcta, tornándose herramienta de asistencia planetaria, nuestra aura gana alcances desconocidos, revelando que nuestra esencia interior comienza a disponer de nosotros de modo estable. La llama de Erx os confirma, peregrinos de la luz. Allende vuestro destino, trazado en la infinitud del torrente cósmico sideral de vida, el fuego de nuestra hermandad os define de modo único. El título del próximo programa, El campo para nuestra transformación. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Cuando sean percibidos quienes osadamente determinen sus pasos, los mecanismos subjetivos del mundo se revelarán de modo inédito. Aquello que observabais como ley de posibilidades se rendirá ante la ley única. Osar en la fe y vivir vuestra fe con osadía os será dado a transitar. Veréis caer lo que yace caído y elevarse lo que en alto está. Así, los verdaderos límites os serán revelados y conocidos. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.